5 de abril es Domingo de Ramos. Hemos leído el Evangelio según Mateo. Y bueno, comencemos entonces viendo ahora una pequeña introducción sobre el Domingo de Ramos, ¿no? El Domingo de Ramos, como muchos de ustedes deben saberlo, marca el comienzo de la Semana Santa. Desde hace muchos siglos ya, los cristianos y las cristianas meditaban en esta semana sobre la pasión y la resurrección de Jesús. Vayamos al texto, hermanos y hermanas. El texto en Mateo menciona que Jesús se dirige a Jerusalén con sus discípulos. Sabemos que Jerusalén es el lugar donde Jesús va a ser crucificado. Y a pesar de saber esto, Jesús sabe que tiene que llegar hasta Jerusalén. Jesús ha empezado la última semana de su vida terrenal. El texto señala que hacen una parada en Betfagé, que envía a 2 de sus discípulos a pedir un animalito de carga, un pollino. Por supuesto que Jesús, como Señor del cielo y de la tierra, tenía toda la autoridad de solicitar este o cualquier otro animalito, pues todo le pertenece. Observemos que en los versos del 4 al 6 se evoca al profeta Isaías y también al profeta Zacarías, pues desde hace ya muchos años, y por no decir siglos, Israel esperaba que la promesa de un nuevo rey pueda llegar nuevamente al reino de Jerusalén, al reino de Israel. Un rey que reine con justicia y equidad. Y se recuerda, hijo de David, le dicen a Jesús en este y otros pasajes. Jesús, hijo de David, porque evoca la época de David, donde el pueblo de Israel estaba unificado y las cosas iban bien. Sin embargo, este rey Jesús no era un rey como el pueblo esperaba, no era ese rey que iba a llegar a Jerusalén y a deponer a todo el imperio romano. Este rey Jesús, que efectivamente había venido para reinar, vino a implantar un reino de forma diferente. Pero antes de continuar, yo quisiera que conozcamos un poco mejor el contexto de este texto y de lo que pasaba en realidad en la Palestina del primer siglo. Veamos, a nivel político, Jerusalén, Judea, digamos toda Palestina, estaba gobernada por el rey Herodes y bueno, posteriormente sus hijos también Herodes, quienes servían al imperio romano. Es decir, los nativos, los palestinos, no eran gobernados por alguien de su propia tierra, sino era gobernada prácticamente por personas a quienes no le interesaba el bienestar de su pueblo. Los romanos, como este imperio fue muy grande, habían impuesto grandes sumas de tributos a los pobladores de Palestina. Se dice que se llevaban hasta el 40% de sus ingresos. Miren, ¿no? El 40% se iba en impuestos. De esta manera los ricos se hacían cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Muchos de ellos tenían que convertirse incluso en esclavos, en esclavas, vender sus tierras, llegar al punto hasta de venderse a sí mismos. Eso a nivel político podríamos mencionar. A nivel social, como era de esperarse, la gente no estaba conforme con este sistema de gobierno, así que se organizaban para sublevarse en contra del imperio. Los romanos habían determinado que todo aquel revolucionario sea castigado con la pena de la crucifixión. Así morirían todos los revolucionarios y altos criminales del imperio. Pero ahí no termina el asunto, sino que podemos también que a nivel religioso, veamos, las cosas tampoco iban bien. Pues el sistema religioso de los judíos también se había corrompido.
Como sabemos o podemos recordar, en el Antiguo Testamento se señala claramente que solamente debía existir un sumo sacerdote, uno solo. Miren, cuánta corrupción habrá habido para esta época, que había dos sumos sacerdotes. Y estos dos sumos sacerdotes eran suegro y yerno. Pero ese no era el único problema, sino que habían convertido el templo de Jerusalén en un mercado, en una cueva de ladrones, como lo va a decir más adelante Jesús. ¿Qué es lo que pasaba en esta época? Como sabemos, en el Antiguo Testamento la gente ofrecía sus sacrificios, sus animalitos, como una forma de adoración a Dios y también como una forma de perdón de pecados. Y esto se sigue manteniendo todavía en este momento, en esta época. Pero toda persona que llevaba su animalito tenía que ser sin mancha, sin defecto, un animalito con ciertas características que básicamente tenían que ver con estar bien o perfecto. ¿Qué es lo que pasaba? Cuando llegaba la gente de todo el país hasta Jerusalén, que era el centro religioso, los sacerdotes comenzaban a examinar a los animalitos. Y aunque estos estuvieran muy bien, vamos a decirles perfectos, ellos le encontraban algún defecto. ¿Y qué es lo que hacían? Les decían, bueno, este animalito no sirve, no está bien, esto no va a agradar a Dios, pero aquí le damos la solución. Y ellos tenían muchos animales que vendían 3 o 4 veces más su precio. Entonces vemos toda esta corrupción que había llegado hasta el templo de Jerusalén. Entonces, lógicamente la gente se daba cuenta de estos engaños que hacían los sacerdotes y no estaban de acuerdo con lo que pasaba. Jesús también sabe lo que está pasando. ¿Se imaginan lo complicado que era el contexto para la época de Jesús? Pero ahí no termina todo. Roma, el Imperio Romano, había conseguido la famosa paz romana. ¿Saben cómo había conseguido esta famosa paz romana? A costa de perder muchas vidas. Si alguna de sus provincias se sublevaba, se levantaba en contra del imperio, aplicaban la paz romana, que era silenciarlos, oprimirlos, a base de muertes, sacrificando muchas vidas a punta de amenazas y masacres. Lógicamente, en este contexto, la gente esperaba un reino diferente, un rey que los gobernara y que derrocara a los romanos. Sin duda, la gente consideraba que la instalación, en este caso, en este contexto, que esta instalación del Rey Jesús se daría con guerra. La gente comienza a clamar, volvamos al texto y a decir, ¡Hosana! Y comienzan a poner sus mantos. Ellos veían en Jesús a este Rey. Ellos esperaban que Jesús actuara igual que el Imperio Romano, que se impusiera por la fuerza y por la guerra, por lo tanto, habría derramamiento de sangre. Pero como vemos aquí, en el texto, Jesús no pidió otro animal más que un asno. Estos animalitos, los asnos, los pollinos, eran utilizados por la gente común, por civiles, no eran utilizados por soldados. Nunca sería utilizado por un rey. Cuando un rey iba a conquistar una nueva ciudad, entraba a caballo como símbolo de guerra, igual que los soldados, entraban a caballo. Noten cómo Jesús entra. Jesús entra en un asno, como símbolo de que Él viene en paz, como símbolo de su humildad. Venía a instaurar un mundo de paz, lleno de justicia. Como repito, cuando Jesús hace su entrada, la gente coloca sus mantos, pues así se estilaba recibir a un rey.
y la gente gritaba Hosana. ¿Saben qué significa Hosana? Significa sálvanos. Estas personas no estaban pensando solamente en una salvación del más allá, en la vida eterna. Pensaban en la salvación de esta difícil situación, de esta dura situación en la que vivían. Sin embargo, noten que después de todo este alboroto, de todos estos gritos de la gente que gritaba Hosana al Hijo de David, llega a Jerusalén y el texto nos dice que en Jerusalén la gente se pregunta, ¿y quién es este? La gente no sabía de Jesús. Probablemente habían escuchado de él, pero no habían tomado importancia. Y algunos otros le responden, es el profeta de Nazaret de Galilea. Lógicamente, esto se dio porque es en Galilea, al norte, donde Jesús ya era muy conocido. Hermanos y hermanas, ¿qué tiene que decirnos este texto hoy, en estos tiempos del coronavirus? Como ustedes saben, atravesamos una crisis mundial. No es novedad que el COVID-19 ha cobrado muchas vidas, ha paralizado la economía del mundo y amenaza con cobrar aún muchas vidas más. Recordemos que antes de iniciar la cuarentena en la que estamos viviendo, nuestro país vivía en una realidad parecida a la de Palestina, porque esta cuarentena es como un paréntesis a todo el sistema en el que vivimos. Lamentablemente, en nuestra sociedad, los ricos se hacen o se hacían cada vez más ricos. Las leyes, en vez de proteger a los pobres, al pueblo, favorecen a las grandes empresas. Como ustedes deben haber escuchado, estos días se ha debatido mucho sobre aquella propuesta que ha hecho este nuevo Congreso acerca de las AFPs, de que se pueda retirar el 25%. Sin duda, esta noticia no ha gustado mucho a los funcionarios de las AFP. ¿Saben por qué? Porque les perjudica. Nuestra sociedad tampoco es la mejor. Sabemos de los constantes asaltos, de los problemas que tenemos por la falta de empleo. Sabemos también que esta situación ha desnudado nuestro sistema de salud, que está tan resquebrajado. Nos muestra también la miseria en que muchas personas viven. El ministro de Educación, seguramente de muy buena intención, no lo dudo, ha propuesto la educación a distancia para los colegios. Y qué bueno que podamos ver nuevas oportunidades en medio de un contexto tan difícil. Pero no podemos cerrar los ojos y olvidarnos de que hay muchos peruanos y peruanas que ni siquiera cuentan con agua en casa, mucho menos internet. Lamentablemente, a nivel religioso, tampoco estamos muy distantes de lo que era la antigua Palestina. Lamentablemente existen denominaciones que negocian con la fe, haciéndole creer a la gente que Dios es un banquero más, que Dios necesita de nuestro dinero para bendecirnos. Y nos han vendido la falsa idea de siembra con $500 que Dios te va a multiplicar, como si Dios fuera un tipo de banco, un banquero más. Lamentamos estos hechos. En medio de esta sociedad también queremos un cambio. Humanamente no vemos soluciones, pero hoy el Evangelio nos recuerda el famoso Hosana, que como dije significa sálvanos, Señor. Sí, Señor, sálvanos de esta pandemia, sálvanos de jueces injustos y autoridades que solo quieren beneficiarse a costa del pueblo.
Sálvanos de la corrupción. Sálvanos de los que roban en el nombre de Jesús. Sálvanos, Señor. Sin duda, la salvación que Jesús ofrece no es solo la vida eterna, lo repito. La salvación que Jesús ofrece empieza aquí y ahora, haciendo realidad su reino, amando a Dios sobre todo, porque solo así podremos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sin embargo, hoy también mucha gente se pregunta, así como se preguntaron los de Jerusalén, ¿quién es este? ¿Quién es este Jesús? No lo conocen. Quizás otros se burlen de él y otros simplemente ignoren quién es Jesús. Tal como vemos, había gente que decía, este es profeta. Había gente que conocía a Jesús. Hoy también hay gente que lo conoce y da testimonio de Jesús. Por esta razón, estamos llamados, aquellos que somos seguidores, seguidoras, discípulos y discípulas de Jesús. Estamos llamados, convocados a presentar a otras personas a Jesús. Pero no con meras palabras, sino con hechos. Como dije hace un momento, si amamos a Dios, probablemente aprendamos a amar a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. Dejando de discriminar, cumpliendo las reglas, hermanos y hermanas. Es vergonzoso que a nivel nacional, en plena cuarentena, cada vez la suma de detenidos sea más y más y más alta. Es vergonzoso que en las noticias los policías tengan que intervenir a iglesias porque no están cumpliendo con las reglas. Comencemos a dar testimonio, comencemos a compartir con el que menos tiene. Demos testimonio de Jesús, seamos colaboradores y colaboradoras de su reino. Proclamemos la buena nueva, que Él vino a salvarnos de una forma integral. Una salvación que tiene que ver con sanidad, porque la salvación y la sanidad en el Nuevo Testamento están íntimamente ligadas. Jesús está presto a brindarnos esa sanidad emocional que tanto necesitamos. ¿Y por qué no decirlo? Hasta esa sanidad física, esa sanidad del alma, a sanarnos de la baja autoestima y de muchas otras cosas más. Esta salvación, hermanos y hermanas, no lucra con la gente, pues es gratuita. Que esta Semana Santa que estamos iniciando sea vivida por cada uno de nosotros con humildad. Porque recuerden que Jesús hizo su entrada con humildad. Estemos prestos y prestas a escuchar una vez más, no solo la voz de Dios, sino escuchar la voz de aquellos a quienes nos necesitan y necesitan escuchar la buena nueva. Vamos a terminar orando, dando gracias a Dios por su palabra. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias porque a la luz de tu palabra nos ofreces una palabra de esperanza, Señor. Así como esta gente gritaba, Hosana, sálvanos, hoy también, Señor, clamamos a ti y te pedimos que tengas misericordia, Señor, y también nos salves de esta situación. Nos salves, Señor. Queremos, Señor, que esta semana que estamos iniciando, esta Semana Santa, puedas tú seguir hablándonos, Señor, tocar las fibras más íntimas de nuestro corazón, conocerte más y más. Pero no para decir, bueno, yo conozco a Dios y listo, sino para compartir a otras personas lo que haces tú, quién eres tú, y así, Señor, poder ser parte de tu reino. Te damos muchas gracias. Ayúdanos, Señor, en este tiempo. Y gracias, Padre, por lo que vas a hacer y por lo que ya estás haciendo. En el nombre de Jesús. Amén.